Una escapada que siempre me ha gustado es pasar un domingo en el centro de la ciudad de Tlaxcala. Y con la excusa perfecta, puesto que hay un pequeño restaurante con el que siempre puedo contar para hacer de mi visita a Tlaxcala de Xicoténcatl una experiencia que, te aseguro, vale la pena. Antes de llegar a mi lugar recomendado, suelo iniciar el día subiendo frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para ver la panorámica de la Plaza de Toros y de la ciudad. Y también aprovechar para entrar a alguno de los museos que se encuentran en esta parte de la ciudad. Dado que hago mis visitas a Tlaxcala durante los domingos, usualmente por la mañana, estos bien pueden estar cerrados, o los templos pueden estar celebrando la misa dominical. Salvo estas cuestiones, es bastante recomendable darse una vuelta por aquí. Después de haber disfrutado de las panorámicas de este punto de la ciudad, es momento de verificar que nuestro objetivo del día esté siendo preparado. Por lo que andaremos en sentido inverso por la escalinata que conduce a la catedral, hasta llegar a la Plaza Xicoténcatl, donde, durante los días domingo, encontraremos una gran cantidad de puestos, con todo tipo de artesanías y antojitos locales para deleitar nuestro paladar. Rodeada de varias pulquerías, esta plaza tiene mucho movimiento durante los fines de semana. Aunque nuestro platillo fuerte será la paella que preparan en La Tlaxcalteca. ¿Qué mejor manera de bajar la comida que con un poco de caminata por los alrededores? Volvemos a subir la escalinata y, pasando el ex convento de San Francisco, encontraremos una calle y una iglesia que llamaron mucho mi atención. Y es que la capilla del vecino es una iglesia muy sencilla, construida por Fray José Nava y Mora, quien a pocos pasos debajo de esta capilla, en una pequeña explanada, fundó el cementerio para todos sus consanguíneos. Es tremendamente raro encontrar este edificio abierto al público. Tomando la calle del vecino, podremos llegar a la entrada a la Plaza de Toros. Cabe mencionar que Tlaxcala es una de las regiones donde la tauromaquia sigue siendo bastante popular, por lo que no sorprende tener esta construcción ubicada tan céntricamente. Bastante cerca del acceso a la Plaza de Toros se encuentra un pequeño museo dedicado a la vida y obra del escritor, poeta, periodista y dramaturgo tlaxcalteca Miguel N. Lira, quien destacó en la vida cultural de la nación durante el siglo pasado. El museo se encuentra ubicado en una antigua casona en donde se ubicaron, anteriormente, los talleres gráficos del estado de Tlaxcala. Continuando por Avenida Independencia, podremos encontrar el Museo de la Memoria Tlaxcalteca, con varias exposiciones que nos ilustran un poco más sobre la cultura e historia de la región, desde la época prehispánica y colonial hasta el lugar que este estado ha ocupado en el México independiente. Alejándonos de los alrededores de la Plaza Xicoténcatl, encontraremos una serie de edificios importantes para el gobierno tlaxcalteca: el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento local
y el complejo del Congreso del Estado se encuentran todos alrededor de la Parroquia de San José, la cual es una edificación que, desafortunadamente, sufrió el embate de la naturaleza cuando en 2017 se registró un fuerte sismo que hizo que colapsaran algunas de las cúpulas del edificio, cuya reconstrucción lleva ya un tiempo que no ha podido concretarse. La última escala en este paseo es caminar alrededor del Parque de Tlaxcala, sitio que funciona como centro de la ciudad y que cuenta con una gran variedad de actividades culturales en su kiosco central. Estando enfrente del edificio del ayuntamiento local, nos permite también ser sede de algunas manifestaciones políticas, pero regularmente es un sitio tranquilo donde pasar el domingo de manera relajada. Y es así como cerramos la visita del día a la ciudad de Tlaxcala, con el estómago lleno gracias a la deliciosa paella que se prepara en Plaza Xicotecatl. No nos vamos sin antes despedirnos de Xicotecatl el Joven, uno de los líderes tlaxcaltecas que se aliaron a los españoles en su conquista por la ciudad de Tenochtitlan. Este domingo en Tlaxcala es una experiencia que suelo repetir ocasionalmente acompañado de mi familia, por lo que, si estás buscando un lugar cercano a la Ciudad de México, no dudes en darle una visita a Tlaxcala, donde podremos ver un poco de todo, comer rico y aprender una cosa o dos sobre el pasado de México. Esperando que también tengas antojo de paella y hayas disfrutado de este viaje, solo me queda agregar que, por favor, si te ha gustado el video y quieres acompañarme en mis viajes, suscríbete al canal y no te olvides de dar me gusta o dejar tus comentarios. Hasta luego.